¿Cuál es la causa más frecuente de sangrado genital en la mujer de edad reproductiva, en la mujer de edad fértil? A ver, regresamos a H o A. Sí, vamos a regresar a. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando, esto no es menopausia, esto es miomatosis. Ya estamos en miomas ya. Entonces, la mujer en edad reproductiva tiene sangrado PAL y sangrado COEIN. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de sangrado genital? En el PAL tienes el leiomioma y en el COEIN tienes la O, que es el SOP. Tienes leiomioma y tienes SOP. ¿Cuál es la causa más frecuente de sangrado? Bueno, atrofia no es, cáncer no es, hiperestrogenismo no es. Poliquistosis ovárica es igual a síndrome de ovario poliquístico? No, este es distractor. El único que te queda, ¿cuál es? Miomatosis. Por eso, esta es la clave. Y si me dijeran, y doctor, si dijera de verdad síndrome ovario poliquístico, bueno, ahí está el problema. Estos dos, enfrentarlos es difícil. O sea, si quisiéramos ver cuál es la causa más frecuente de sangrado, no hay cómo compararlos. En prevalencia, tienen prevalencias similares, ¿ya? El mioma es mucho más frecuente que el SOP, de hecho, pero no todos sangran, ¿ya? Y el SOP es también muy frecuente, pero la mayoría vienen con anovulación y poco sangrado. Entonces, esta comparación, si quisiéramos hacerlo, no, o sea, son casi empate. Pero sí, les dicen, del orgánico el más frecuente es el mioma, del COIN el más frecuente es el SOP. Y si les pusieran los dos, van a ver que hay preguntas como esta, donde la clave es mioma, y van a ver otras preguntas donde la clave es SOP. Así que por banco están ambos. En ninguno los han cruzado. Y como les digo, las prevalencias son cercanas al 10% en cada uno, ¿ya? ¿Qué tipo de mioma puede producir infertilidad? ¿Cuál era? Submucoso. Muy bien, cualquier tamaño, no interesa. Los miomas uterinos submucosos son tumoraciones benignas, sí, de tejido muscular. ¿Y cuál es su signo más frecuente? No dan síntomas, pero si lo dieran, ¿cuál es? El sangrado. Eso hay que recordar. Intramural, submucoso, subseroso. Y este es donde entramos en trombo, y en este banco sí tengo que explicarlo, tranquilo. El intramural es asintomático. El subseroso es asintomático. ¿Está bien? El submucoso siempre da sangrado, hemorragia uterina normal. Y en segundo lugar el intramural da hemorragia uterina normal. Y en segundo lugar el subseroso da dolor. En tercer lugar, o en segundo lugar, perdón, del submucoso das infertilidad. Infertilidad. Esa es la estructura. Así que si la pregunta es, ¿cómo se manifiestan los miomas? Son asintomáticos, porque es lo más frecuente de estos dos. Y si te dicen, ¿cuál es el signo más frecuente? Es el sangrado, porque es el signo de estos dos. Y si te preguntan, ¿cuál duele? El subseroso. ¿Cuál es infértil? El submucoso. Hasta ahí no hay pelea, es algo súper obvio. ¿Dónde se tranquea? En el patrón. ¿Cuál es el patrón del intramural? Lo más probable es que el intramural te dé hipermenorreas. Hipermenorreas. ¿Y cuál es el patrón del submucoso? Lo más probable es que te dé metrorragia. Y después se pueda añadir una hipermenorrea. Después. Entonces, si me hablas de patrón, al final el patrón de sangrado, ¿cuál es el más frecuente? La hipermenorrea, porque es la suma de los dos. Pero ojo, no se manifiesta con hipermenorrea de inicio, porque de inicio es el submucoso y de inicio es metrorragia. Y el intramural, para que sangre, tiene que ser muy grande. Entonces, por eso el patrón de manifestación, ¿cuál es? Metrorragia. Ahí está la duda. La única pregunta donde van a marcar hipermenorrea es cuando te digan que es explícitamente un intramural o cuando te digan que es el patrón más frecuente en general. ¿Ya? Sumando los dos. Pero si dicen cómo se manifiesta un mioma sangrante, tienes que marcar metrorragia, porque es la manifestación normal del submucoso. ¿Ya? Entonces ahí no entren en conflicto. Solo por una pregunta del ENAM, que como te digo, sabe Dios si es que está bien planteada o no, o bien escrita, todos se confunden por ese tema. ¿Ya? Entonces miren, van a ver. Digamos, ¿cuál es el tipo de sangrado ginecológico más común de los miomas? Me están diciendo el tipo. Doctor, usted dijo metro y tienes hiper. ¿Qué te dije que vamos a marcar acá? Hiper.
porque me está pidiendo el más común de todos los miomas. Entonces acá estoy juntando el intramural más el submucoso. Es el tipo de sangrado, la suma de los dos. Pero si te hubieran puesto cuál es el tipo de sangrado del submucoso o la manifestación inicial, ahí marcabas metrorragia. Por eso es que acá les marco hipermenorrea, porque la suma de los dos. Es por esta pregunta la que se genera toda la confusión. De ahí, chicos, acuérdense, todos los bancos del residentado, metrorragia submucoso y se acabó. O sea, no entran en el conflicto. La FIGO, ¿qué dice? Hemorragia uterina masiva, punto. No entra en diferencia. Hemorragia uterina masiva, submucoso. Mujer de 40 acude por ginecorragia escasa de un mes, niega retraso. Al examen, útero de 11 centímetros de longitud, consistencia aumentada, irregular. Esa es otra cosa que es clave acá. Perdón. En este resumen pongan, por favor, solo el intramural y el subseroso se palpan. Son los únicos palpables. ¿Ya? Ese es otro dato clave. Entonces, si se palpa, ese es miomatosis uterina, probablemente intramural. La 70. Paciente con útero miomatoso con metrorragia. Ahí está, metrorragia. Y luego hipermenorrea con anemia. No importa. ¿Qué mioma es ese que sangra? Submucoso. Ahí no hay pelea. Facilito. Paciente con sangrado vaginal. En el examen se encuentra útero grande. ¿Qué sangra con útero grande? ¿Qué puede ser? Mioma o adenomiosis, ¿no? ¿Se acuerdan? El del PAL, pólipo, adenomiosis, leiomioma, malignidad. ¿Cuál te da útero grande? El pólipo, no. El adenomiosis, sí. El leiomioma, sí. ¿Y el cáncer te da útero grande? Puede ser, ¿eh? Está muy avanzado, pero raro. Estos dos. ¿Cuál es más frecuente? Mioma. Bueno, útero grande, mioma. De la misma pregunta. La mayor parte de mujeres con miomas uterinos. ¿Cómo eran la mayor parte? Asintomáticos, porque el intramural y el subseroso son asintomáticos. Las mujeres que tienen leiomiomas, ¿de qué se van a quejar? Si se quejaban, ¿de qué era? De sangrados, ¿no? ¿Y quién es el sangrado que se quejaban inicialmente? La metrorragia. Entonces, una pregunta para que vean cómo la clave es metrorragia. ¿Qué tipo de mioma se presenta con hiper? Ahora sí, es otra pregunta buena. ¿Hiper quién da? El mioma. Más de 80 mililitros. Ya les dije por qué, ¿no? Da hiper porque si este es el miometrio y esta es la arteria radial, estas son las espirales, entonces cuando tienes un intramural acá, chiquito, no hay síntomas. Pero a medida que crece, ¿qué pasa? Altera la radial. Si altera la radial, entonces cuando le venga su regla a la chica, va a sangrar demasiado, más de 80 mililitros. ¿Está bien? En cambio, el submucoso, como está acá, va a sangrar en cualquier momento, poquito, pero va a sangrar. Por eso es metrorrágico. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, intramural, hipermenorrea. ¿Cuál es el tipo de mioma que produce más sangrado? Ahora sí, ¿quién sangra más de todos? Ese es el submucoso, porque tiene metrorragia al inicio que se le agrega hipermenorrea, o sea, es el que más sangra. Es el que más sangra. ¿Cuál es el tipo de mioma que produce mayor sangrado? Submucoso. Se acabó. Paciente 35 refiere sangrado, histerosonografía, un submucoso intracavitario. ¿Cuál es la indicación de un submucoso que presenta sangrado? Hay que hacer una resección, una miomectomía. Pero la pregunta, ¿la miomectomía por abdominal o miomectomía por histeroscopía? ¿Ya? Entonces tienes miomectomía abdominal acá. Bueno, histerectomía no, pues no, sorry. Miomectomía abdominal, miomectomía laparoscópica o resección histeroscópica. Entonces, la única forma de marcar la D es si es que menos del 50% del submucoso está dentro del miometrio. ¿Hay cómo saber eso? No. Solamente dice que es de 2 centímetros. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué marco? El buen banquero dice, a ver, ¿por qué me pone histerosonografía? Porque quiere decirme que es un submucoso. Lo pone chiquito, porque un mioma grande es de 10 centímetros para arriba. Mioma. Chiquito. Entonces, ¿qué va a decir? A pesar de que no te pone el porcentaje. Resección por histeroscopía. Es que la pregunta está induciendo a que marques eso.
Tamaño chiquito, te ponen histerosonografía. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como tienen que abordar una pregunta en la que ves clave dicotomizada. Otra forma de banquear es, te dirían, una miomectomía abdominal con una laparoscópica, son otros los criterios que lo desempatan. Y aún así estas dos se anularían a sí mismas. Entonces, la clave correcta es la D. ¿Ya? Pero este era el dato que faltaba, el grado de penetración en el miómetro. Paciente de 34, aumento de volumen menstrual hace un año, catamenial ok, útero de más o menos 8 centímetros, hemoglobina en 12, estamos bien todavía, no dolor, no masas en anexos, eco-TV útero de 8, mioma de 1 centímetro, chicos, que no deforma la línea endometrial. ¿Qué vas a hacer? Un mioma no deforma, no hay anemia, no hay dolor. ¿Vas a operar? No, no. En esta pregunta, por favor, aprendan los criterios de cirugía. Se opera los miomas que dan dolor, que dan infertilidad, que dan anemia, o los que son más de 10 centímetros promedio, porque son ya grandes. Eso se opera. Los que nunca se operan, los que son perimenopáusicos, porque va a desaparecer, las gestantes. Los perimenopáusicos y las gestantes nunca deben operarse, por gusto. ¿Ya está?